A ver si aparece Daniel. Bueno, mientras tanto les voy contando que vamos a hablar sobre Apuntes para un paisaje en común, que es un proyecto que venimos desarrollando desde inicio de este año con Daniel. En realidad, ahí se unió Dani. Perfecto. Ahí te agrego. Amigo, Buenísimo. ¿cómo estás? Buenísimo. ¿Cómo estamos? Bien, ahí me estoy más o menos bien, sí, encuadrado. Sí, Sí, te ves bárbaro, te ves bárbaro. Qué alegría. ¿cómo andamos? ¿Todo Todo bien? bien. Bueno, acá ya me estaba poniendo que no sabe ni qué hacer. Yo dije, me dejó solo el No, muchacho. Me dejó solo con esta no, responsabilidad. no, 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 nunca, nunca. Me gusta, me gusta. Bueno, Che, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien, se escucha Andresito? bárbaro, sí. Le estaba diciendo que acá de Bárbaro. fondo se pueden escuchar algunos perros, alguna música de los comités de los partidos políticos, porque son las elecciones departamentales dentro de una semana, un par de semanas. Así que Ah, está mirá, lleno de gente esto y lleno de música por todos lados del pueblo. Parece que estamos en Sa. está bien, bien. La fiesta de la democracia. Exactamente, exactamente. Bueno, es positivo, Claro, ¿no? buenísimo, Y bueno, y acá estamos, le buenísimo. estaba contando a la gente que se fue sumando ahí, me gustaba la idea de que estuviera el atardecer de fondo ahí, el atardecer de... Sí, hermoso. Bueno, en principio saludar a toda la gente que se está sumando. Así que, bueno, un gusto, de que muchas gracias. Muy bien, Guille también, que está ahí, Guillermo, que nos cedió Oh, durante esta semana, me cedió el espacio del laboratorio de Cinefac, ¿no? Que, bueno, estuve haciendo una residencia virtual en ese lugar, en esta cuenta del Instagram. Y bueno, un placer, ¿no? Poder estar mostrando mi trabajo, que se abran esas ventanas ahí de forma tan generosa. Ha qué sido un buenísimo. placer. Y bueno, y es tremendo placer, amigo, cerrar esta residencia teniendo este en vivo con vos y a ver qué podemos inventar y qué podemos mentir también. A ver qué se nos ocurre. Como lo que hicimos desde que nos Y conocimos. claro, y sí, es así, así funciona. Nada, un gustazo mío, hermano, siempre. Un gustazo enorme, nada, encontrarnos y compartir todo esto que hemos compartido y que, bueno, que vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Bueno, sí, sí, Sin ninguna sí, duda. sí, la verdad que hemos tenido suerte y bueno, capaz que lo que podemos empezar a hacer un poco es contar un poquito cómo viene todo este proceso, ¿no? Parte de la idea de este encuentro es que podamos, más allá de hablar de obra en sí, que se pueda, que podamos un poco contar cómo han sido estos encuentros, ¿no? Y no solamente nuestros encuentros físicos, sino también nuestros encuentros en nuestro trabajo, ¿no? A lo largo de nuestro trabajo. Entonces, nada, si querés contar cómo comenzamos, cómo nos conocimos, dónde, y ahí vamos, y ahí ¿Cómo no? arrancamos, a ver qué pasa. Bueno, cómo no, cómo no. Bueno, nos conocimos eh, en los encuentros que organizaba Diana Eisenberg, bueno, una maestra muy querida que tenemos los dos. Yo a Diana ya la conozco hace 20 años y además de mi maestra es una amiga. Y nos conocimos ahí en el año 2014 en su taller y bueno, nada, seguimos conectados y me parece que
enseguida pegamos esa onda de intuir que estábamos transitando el mismo camino por algún lado y no sabíamos bien por dónde, ¿no? En esos encuentros lo que se hacía era, entre otras cosas, era un poco mostrar el trabajo que estábamos haciendo, nuestra obra, qué intereses teníamos nosotros con nuestra obra. Bueno, y ahí nos encontramos bueno, con este hermano del alma, que para mí fue una alegría enorme, ¿no? Nos encontramos en paisajes distintos, pero con intereses y con sentires muy similares, ¿no? Muy hermanados por lo que sentíamos en relación a este diálogo y a esta vivencia que tenemos los dos con nuestro lugar, con nuestra historia y bueno, y con nuestro paisaje, ¿no? Eh, Así que bueno, una vez bueno, que nos conocimos en lo que estábamos haciendo, eh, ya empezamos a conectarnos, ¿no? ¿No, Andresito? Nos empezamos a conectar más allá del curso y empezamos a tener diálogos hermosísimos, ¿no? Y todo esto fue creciendo de un modo tan hermoso para mí, bueno, que vos en algún momento, yo ya lo había pensado, y vos en algún momento te adelantaste y tiraste la idea de hacer algo juntos en algún momento, cosa que yo ya lo tenía también pensado. Obviamente, todo esto después se transformó en una experiencia maravillosa y además también en una relación que para mí es muy hermosa, ¿no? De una amistad bueno, que me hace mucho bien y que me hace crecer mucho también, ¿no? En todo sentido. Así que un poquito así arrancó. No sé si me olvidé de algo, No, no, para hermanito. nada. Bueno, fue un poco así. Yo me acuerdo en una de las clases, se podría decir que a nivel de artes visuales, mi primer acercamiento que tuve a lo que es el mundo de las artes visuales, se podría decir que lo tuve ahí en la clínica con Diana, ¿no? Bueno, yo antes había estudiado cine, pero bueno, siempre como una formación bastante dura, ¿no? De técnica y de lo que es el mundo del cine y muy cerrada también en ese mundo, ¿no? En ese nicho. Y eh, una de las cosas que dijo Diana, me acuerdo que había un ejercicio que había que buscar los referentes, había que hablar de los referentes, no sé qué. Y, y ella me dijo, bueno, para mí un referente, para vos, es Fite. Vos lo tenés ahí, sentado al lado. Y yo no conocía nada de tu trabajo. Me acuerdo que ahí mismo te dije, Dani, mostrame algo, te pasé un pendrive y me mostraste, me pusiste toda tu obra. Y, y Diana ya ahí, desde el inicio, ¿no? Prácticamente yo no había hecho nada, ¿no? Ya intuía esa cuestión, ¿no? Quizá por nuestras historias, quizá por de dónde venimos, quizá por una forma de mirar también, ¿no? Una forma que creo que en eso también hay algo ahí en común, ¿no? Y bueno, y Sí, tal cuando cual. volví para acá, para Uruguay, y empecé a ver tu trabajo, obviamente que vi una cosa bastante sólida en todo sentido, pero también una cuestión casi inexplicable que es una cuestión de sentir lo propio, de resonar, ¿no? Con el trabajo. Entonces, un poco motivado por eso fue que bueno, es decir, yo quiero hacer algo con Daniel, ¿no? Fueron las primeras cosas. Y bueno, a partir de eso empezamos a charlar. Que es medio raro, no sé si te parece a vos, amigo, pero al no ver la cara de las personas que están acá con nosotros, es como que te estoy contando el cuento a vos y como me parece Claro, un bueno, poco extraño eso, es medio raro no ver a la gente, ¿no? pero, es extraño, pero vamos, sí, vamos a tratar de imaginarlo, ¿no? Sí, yo quería decir algo como para después pasar un poquito a contarles a todos y a todas, un poquito
cuáles son los intereses nuestros sobre nuestro trabajo, ¿no? Si Dale, te dale, parece. claro. Bueno, quiero decir una cosita más sobre Diana. Creo que esta relación que tenemos nosotros, tanto con nuestra obra, con nuestro hacer, con nuestra amistad, es producto de Diana. Diana, en mi caso, es un faro que tengo yo todo el tiempo, es alguien que me ilumina todo el tiempo el camino, y es una gran tejedora de redes, ¿no? Genera vínculos y tiene una generosidad y además, bueno, es una maestra que está todo el tiempo presente, ¿no? Y bueno, eso quiere decir, para mí es un faro y tengo la suerte, tenemos la suerte de tenerla a ella del lado nuestro, ¿no? Digo, acompañándonos, quiero decir. Si te parece, hermanito, empezamos un poquito a Dale. contar a la gente sobre cuáles son los intereses. Yo puedo contar un poquito dónde vivo y cuál es mi modo de conectarme con mi Capaz lugar, que, ¿no? perdón que te corte, Eh, capaz que antes de arrancar con sí, eso, me gustaría como hacer un general, sí, ¿no? Un general así más para contextualizar, ¿no? Estamos hablando de apuntes para un paisaje en común, que es un proyecto que venimos llevando adelante con Daniel desde el 2019, que primero fue una exposición que estuvimos trabajando en Sierras Bayas y en Olavarría, y este año, al inicio, antes de que empezara la cuarentena, Daniel vino a Uruguay y hicimos una residencia artística en Residencia Batelón, que es un lugar en Villa Soriano, que es mi pueblo, que es donde yo coordino esta residencia. Estas dos experiencias en Uruguay y en Argentina van a estar contenidas en una publicación que se llama Apuntes para un Paisaje en Común, que está financiada por los fondos concursables para la cultura, fondos regionales para la cultura del año pasado. Estamos trabajando en esa publicación desde la residencia, básicamente. Entonces ahora sí, ahora que hice este globo, te doy la está muy, palabra, amigo, para que cuentes tu muy bueno, experiencia buenísimo. ahí. Pero bueno, lo que les voy a contar un poquito es, para empezar a atar algunos cabos, ¿no es cierto?, con esta conexión con Andrés y su lugar. Yo vivo en Buenos Aires, digamos, en el centro de la provincia de Buenos Aires, digamos, en un partido que se llama Olavarría, y concretamente vivo en un pueblo también. Los dos somos artistas de pueblo, en un pueblo que se llama Sierras Bayas, ¿no? Es un pueblo bueno, que tiene una impronta minera muy fuerte, y que tiene, como el nombre del pueblo lo dice, tiene sierras. Y bueno, sierras las que quedan, porque exactamente la tensión que se genera en este lugar por la explotación minera es muy grande, ¿no? Entonces, hubo varios cerros que ya han desaparecido y algunos todavía quedan y estamos intentando con todo un grupo de vecinos de preservar lo poco que nos queda. Entonces, mi obra en lo personal, si bien parte de mi historia, de la idiosincrasia del lugar, del paisaje en el que vivo, yo nací acá en mi pueblo y trabajo acá y vivo acá, entonces todo eso hace que eso se manifieste en obra, ¿no? Yo creo bueno, que la obra es el resultado de toda esa experiencia y esa vivencia, ¿no es cierto?, con el mundo, con el modo de sentir y de ver eh, mi propia vida, ¿no?, mi propio lugar. Y bueno, en esta preocupación enorme, en esta urgencia que tengo por manifestar lo que pasa en este lugar y por lo tanto lo que me pasa a mí, es que empezamos a tener como muchos puntos en común con Andrés, ¿no? Yo acá trabajo mucho, ¿no es cierto?, obviamente con los materiales del lugar, tanto
digamos, con piedras de las canteras, con piedras de una sierra, como con el cemento de las fábricas cementeras, ¿no? Y creo que a través de los materiales, bueno, intento manifestarme, ¿no? Los materiales funcionan como espejo de mis propias necesidades muchas veces. Y bueno, en ese, digamos, en ese recorrido es donde uno trata de poner como artista mi propia voz, ¿no? Y ahí vamos, y en esos puntos en común, con Andrés empezamos también a tener muchos diálogos y muchas experiencias que nos unieron. O sea, Andresito, si vos querés también ahora contar un poquito tu lugar, tu experiencia. Sí, bueno, básicamente lo sobrevolé hace un ratito, es decir, yo soy formado como director de fotografía y como que el cine es como mi lugar, ¿no? Cómo miro el mundo, ¿no? A través del cine y particularmente la fotografía. Eh, entonces siempre tuve una necesidad de explorar otras áreas, ¿no? Otras formas de comunicarme. Inclusive dentro de mi trabajo actualmente soy un cara dura y me vuelco y experimento con otras disciplinas, ¿no? Que salen, ¿no? De lo que es el cine. Y bueno, y tomo parte de esta exploración, de este ir descubriendo a medida que va apareciendo las cosas, van apareciendo los elementos, ¿no? El paisaje es algo que desde el inicio tengo una necesidad de entrar en contacto con ese paisaje. Paisaje y todo lo que engloba esa palabra, ¿no? Que para mí paisaje son los pobladores de este lugar, la forma de pensar, ¿no? Que tiene que ver, sí, la geografía, ¿no? El monte, el río, el pueblo, ¿no? También la historia y también lo que está latiendo ahí, ¿no? Todo lo que ha pasado durante todos estos millones y millones de años, ¿no? Que siento que aún está, de alguna forma está presente, ¿no? Y un poco esas cosas, esos disparadores que están latentes ahí, ¿no? En el paisaje, son la cantera, ¿no? Para hacer un enlace ahí con tu historia y con tu pueblo, ¿no? Son la cantera donde yo me nutro y trato de abrir preguntas, ¿no? Con mi trabajo, ¿no? Entonces, a lo largo de ir entrando, habitando este espacio, contando eh, mi historia y también la historia de la gente del pueblo y entrando en contacto, en relación con la gente, es que va emergiendo un poco la obra que todavía no termino muy bien de entender cuál es el mecanismo o cómo se articula, ¿no? Yo siento que, y eso es ha sido un proceso súper interesante de compartir con vos, ¿no? Porque yo siento que en eso también compartimos una forma de hacer bastante similar, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo completamente diferente. Entonces, yo creo que en mi caso, el verte trabajar a vos, eh, también es una forma de aprender. Y siento que en algún punto sucedía lo mismo de tu lado conmigo, ¿no? Obviamente que ambos aportamos Tal cosas cual. completamente diferentes a la experiencia, ¿no? Eh, pero bueno, una de las principales cosas que siento que estoy desarrollando o explorando, o quizá es como la estructura en la que me interesa, es esta cuestión de entender eh, que hay una necesidad, hay algo que nos mueve y hay una búsqueda constante de una forma, ¿no? Esa necesidad es lo que
o por lo menos a mí, esa necesidad me hace avanzar en una búsqueda que es inagotable, es decir, que nunca voy a llegar a una formalidad concreta o a decir, bueno, esto es mi obra, ¿no? Hemos hablado a lo largo del tiempo en el que hemos charlado, che, ¿y esto es obra? ¿Esto es obra? ¿O esto no es obra? ¿Qué? ¿Esto es proceso? Entonces, esta cuestión de estar explorando, de estar en una forma, ¿no? Una forma de estar, ¿no? Siento que bueno, es una de las cosas que he aprendido con vos y muchas veces me has guiado en ese sentido, en que, no te preocupes por si es obra o no es obra, eso vendrá después, eso vendrá en otro momento, pero siento que este explorar las diferentes, esta deriva, lo puedo llamar como una deriva, eh, hay muchos puntos en común con el transitar el paisaje, ¿no? Yo me acuerdo cuando, bueno, cuando viniste Sí, en marzo acá, que nos perdimos, ¿no? Que nos metimos en el monte y nos perdimos. Hay mucho de eso sí, en cómo encarar el proceso, ¿no? sí. Yo creo eh, en el paisaje encarnado, ¿no? Eh, Creo que tenemos encarnado el paisaje que vivimos. Y cuando eso sucede, eh, naturalmente, más allá de nosotros, va a salir de algún modo, se va a manifestar de algún modo. Yo me considero a veces un arqueólogo y un antropólogo amateur de mi propio pueblo, ¿no? Este, Siento que todo el tiempo lo estoy descubriendo, creo mucho en ese universo eh, personal, en ese universo que nos rodea. Y, y lo que me sucede con mi lugar es que en la medida que lo voy indagando se vuelve infinito, ¿no? O sea, siempre hay una capa más donde transitarla, ¿no? Y donde encontrar también, porque yo comparto muchísimo esto que decís vos, además de la pregunta en sí misma, y si el paisaje no es una pregunta, no hay en sí misma, ¿no? Y además no hay una definición única del paisaje, hay un montón de definiciones ligadas a momentos históricos, a contextos, a intereses de poder, y decía que el paisaje eh, son un montón de cosas y a la vez, y sobre todo, es lo que para uno es el paisaje, ¿no? Eh, y, y, bueno, creo que el paisaje, nosotros somos paisaje, nos movemos en función del paisaje que encarnamos, en función del paisaje que vivimos, miramos, caminamos, hablamos, y nos manifestamos y nos movemos, yo creo en función del paisaje eh, que experimentamos todos los días. Y, y creo que también ahí, en este encuentro que tuvimos, hubo también mucha sintonía, ¿no? Yo digo los tiempos de escucha, los tiempos de diálogos, los tiempos de estar, el cómo uno está con el otro, también tiene que ver con el paisaje que habitamos. Y sobre todo con ese paisaje en el que no nos queremos ir, ¿no? Ese paisaje que de algún modo, casi sin darnos cuenta, elegimos. Ese paisaje donde no lo cambiaríamos. Cuando digo paisaje me refiero a todo esto que vos hablabas, ¿no? Es la idiosincrasia, es la gente, ese paisaje que conocemos desde que nacemos, pero también en esta zona, sobre todo con la explotación minera, de ese paisaje que muta permanentemente. Y ahí también me surgen un montón de preguntas. Nosotros, los seres humanos, también fabricamos paisajes. Muchísimas veces fabricamos paisajes. Y muchísimas de esas veces el paisaje que fabricamos eh, no es exactamente el que yo deseo, al menos, ¿no? Acá
por estos lugares el paisaje muta, la línea de horizonte se mueve. Lo que en un momento era un cerro, en otro momento deja de serlo y en otro momento aparece todo ese destape, todo ese desecho de esa cantera aparece en un costado, como otra montaña más. Entonces yo me pregunto muchas veces, ¿no? Eh, ¿Cuál es el paisaje para uno? ¿Es el paisaje con el que crecimos desde la infancia? ¿Es ese paisaje de la infancia que en realidad nunca se va a ir? ¿Ese paisaje de la infancia que nos va a acompañar toda la vida? Eh, o el paisaje también es ese que va modificando y mutando en la medida que vamos creciendo. Y cómo eso también repercute interiormente. Entonces también me gusta pensar el paisaje como esa experiencia interna, como esa experiencia de las emociones en relación a ese paisaje, ¿no? Y yo creo que todo eso funciona como espejo. Son todos espejos de nuestras propias emociones, de nuestras propias urgencias, ¿no? Los materiales son un espejo, los paisajes son un espejo, el modo de conectarnos son un espejo. A veces digo que yo viva acá o que vos vivas en Villa Soriano es una circunstancia en realidad. Podríamos haber nacido en cualquier otro lugar. Yo creo que lo importante de esto es, nos toque donde nos toque vivir, de qué manera nos conectamos con nuestro entorno, ¿no? Y me parece que ahí es donde se genera ese espacio, ese universo infinito del que a mí me gusta hablar, ¿no? Ese universo personal, si querés, infinito, ¿no? Buenísimo. Estaba pensando ahora cuando estabas diciendo, eh, cuando estabas hablando de esto del paisaje, que bueno, que también está involucrada en nuestra niñez, ¿no? Nuestra niñez en relación, en sentirnos parte, ¿no? A algo, ¿no? A un espacio, a una familia, a un contexto. Y cuánto de eso tiene que ver con un paisaje afectivo, ¿no? Cuánto de eso está esa lectura de los afectos en nuestra visión, ¿no? De lo que nos rodea, ¿no? Entonces, en algún punto, Tal cual, tal siento cual. que siempre estamos indagando en nuestra propia historia y siempre estamos indagando y que la historia de un vecino es nuestra historia también, ¿no? No, con esto no. Sí, es tal cual, eso que decís vos sí es muy lindo, es verdad. Yo y a mí también me interesa mucho cuando cuando las respuestas caen adentro de uno, eh, más allá de ir a buscarlas, ¿no? Si bien siempre estamos tratando de buscar alguna certeza posible, por más momentánea que sea, pero a veces necesitamos esos mojones donde poder construir un camino, ¿no es cierto? Y que nos permita mirar hacia atrás para saber a dónde queremos ir, obviamente, ¿no? Pero es muy interesante cuando las respuestas caen, ¿no es cierto?, como algo que nos estaba esperando, ¿no? Y yo en relación a lo que vos decías, a esto del paisaje afectivo, en un momento me cayó así como una certeza muy fuerte, el momento en que yo empecé a interesarme por el paisaje. Y era cuando tendría 7 años, que me subía arriba del techo de la casa de mi mamá y de mi papá a dibujar el Cerro Redondo. Yo creo que mi relación con el paisaje y con el arte empieza dibujando ese Cerro Redondo que lo vi desaparecer. Nosotros vivíamos enfrente de ese cerro. Y bueno, eso después, ese desaparecer, yo tendría, cuando terminó de desaparecer, tendría 9, 10 años, y recuerdo que quedaba una pizquita de ese cerro sobre el horizonte y terminó de caer como cuando el sol en el atardecer, viste que queda una puntita y parece que se cae de golpe, así fue como desapareció el Cerro Redondo. Y también funcionó en mí como, yo digo, como el efecto de una bomba, ¿no? Supongo que debe ser así. Esa bomba que te aturde, que no sabes qué está pasando y que con el tiempo reaccionás qué es lo que sucedió. Y yo de grande reaccioné qué es lo que había sucedido con ese cerro, ¿no? Ese sentimiento de pérdida.
Bueno, eso me llevó después a trabajar con vecinos para tratar de recuperar otros cerros que todavía están, pero bastante lastimados. Y ahí uno empieza a atar un montón de, de cabos, ¿no? Y cuando estaba allá en Uruguay, trabajando en tu pueblo, también pensaba, ¿no? Cuando me contabas las cosas que pasan con el río, los agroquímicos que terminan en el río por la lluvia, y yo pensaba, ¿no? En cualquier lugar el dolor del cerro y el dolor del río es el mismo, ¿no? La línea de horizonte del campo, la línea de horizonte del río, y es la misma. Esta sensación de espacio-tiempo empieza a funcionar de la misma manera. Yo allá en Uruguay, en tu pueblo, me sentí como en casa, ¿no? Y eso además de estar en tu casa y sentirme muy bien en tu casa por vos de lo humano, pero en cuanto al paisaje, me sentí que también era mi paisaje, sin haberlo vivido. Desde algún lugar sentí lo mismo. Y quería, Bien, como en relación a esto que estaba charlando, ¿no? Esto que estaba diciendo de la pérdida, ¿no? Yo siento que esa pérdida en algún punto se puede asociar a la pérdida de la inocencia también, ¿no? Cuando sos niño, ¿no? Cuando a la pérdida de la familia como símbolo, ¿no? Cuando creces, ¿no? Entonces, siento que en algún punto esa pérdida del paisaje, ese ya no va a volver nunca a ser igual, porque el paisaje siempre está en movimiento. Siento que hay mucho en tu trabajo y en mi trabajo también, ¿no? Hay mucho esta cuestión sí, claro. del mirar el pasado, ¿no? De mirar hacia atrás y trabajar con la memoria, y tratar de reconstruir la memoria, tratar de construir una forma de estar, ¿no? Que está en relación a una temporalidad que es el pasado, ¿no? Y siento que ambos trabajos, y vos me corregirás si no lo crees que es así, están atravesados por una nostalgia, ¿no? Por una Sí, cuestión, no que todo pasado fue mejor, pero sí con una relación afectiva de algo que ya no está, con una ausencia, con la sí, pérdida en algún punto. sí, tal cual. Sí, absolutamente. Y vos sabés que en un texto que bueno, tenemos la alegría de que en esta publicación que vamos a hacer, vamos a tener el prólogo de Diana en el libro. Y Diana en esta experiencia en Uruguay nos acompañó 4 días, estuvo con nosotros, así que fue una experiencia hermosísima. Y ya en un texto que hizo para una muestra mía, en una parte del texto puso una frase que decía algo así, ¿qué hacer con la nostalgia? Una pregunta, y al lado agregaba, florecer entonces. Me pareció bellísimo, ¿no? Y además de bellísimo me parece que es así como una bocanada de oxígeno, ¿no? A esa idea de la nostalgia para no quedarnos Ujú. anclados, ¿no? ¿Para qué sirve la nostalgia? Y bueno, para florecer entonces. Me parece que eso nada, es algo, es como un pilar fundamental eh, para seguir construyéndose, ¿no? Vos sabés que en relación a eso, eh, bueno, esta semana que estuve ahí publicando, bueno, parte de las últimas obras que estoy haciendo para el libro, eh, esta que transformé la tapera en una cámara oscura, ¿no? Entonces, Mm. Puedas contar eso para la gente, para que sepa ese sí, trabajo bueno, que lo puedas. básicamente trabajé bueno, acá, Villa Soriano, hay mucha tapera, mucha casa abandonada, entonces básicamente agarré esa idea de abandono, esa idea de pasado, esa idea de nostalgia, esa idea de memoria, esa idea de rastros, huellas, ¿no? Prácticamente se pueden ver todavía la presencia de las personas ahí en huellas, en marcas, ¿no? Como rastros. Eh, y puse, bueno, en la publicación puntualmente puse qué hacer con las ruinas, ¿no? Y estuvo bueno porque me hicieron un comentario ahí en esa publicación
me dijeron como, ¿por qué hay que hacer algo? ¿Por qué hay que hacer algo con esas ruinas, no? Déjenme bien, estoy así, bien derrumbándome. Y, y cuando, y cuando hablo de hacer algo con las ruinas, hablo un poco de la posibilidad de mirar nuestras ruinas también, ¿no? Pero no no, bueno, el progreso, no para acomodarlas, no para que no sean ruinas. En realidad es hacerle espacio a nuestras ruinas como personas primero y como sociedades también, ¿no? Hacerle lugar a eso y mirarla y como bien lo dijo Diana, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos florecer esas ruinas, ¿no? ¿Cómo hacemos florecer esa nostalgia? ¿Cómo hacemos hacerle lugar también, ¿no? A nuestras ruinas personales, a nuestras sombras, ¿no? A los lugares que no nos es cómodo acceder, ¿no? Entonces siento que Claro, en ese sí, movimiento de tratar de integrar todo, ¿no? Eh, es como un movimiento completamente natural hoy, ¿no? Tratando de... Me acuerdo allá sí, en Sierras Vallas que decíamos, atravesar el terraplén. Estamos acá para atravesar el atravesar el terraplén, ¿no? terraplén. Sí, sí, sí. Sí, yo también me pregunto muchas veces cuando tengo, bueno, ahora estoy pintando terraplenes, ¿no? Estoy como pintando, digo, haciendo pinturas, cuadros de terraplenes. Porque también es como enfrentarlo de algún modo, ¿no? O sea, la pregunta es, bueno, sí, yo sé lo que es un terraplén, es lo que es la ausencia de un cerro muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es? Se esquiva, se atraviesa. Ahora, si se atraviesa, ¿no? ¿De qué modo? Bueno, ahora lo estoy pintando, estoy haciendo cuadros de terraplenes, veremos a dónde me lleva eso. Pero hoy vos contabas. Así que también tiene que ver, me parece, con esto que vos decías, las ruinas que tenemos, los terraplenes internos, ¿no? Creo que el paisaje no funciona como... eh, creo que el paisaje en algún punto uno se viaja a sí mismo, ¿no? Transitando el paisaje, viajándolo. Es un viaje de mucha introspección también. Eh, las luces de un paisaje para mí son espejo de uno mismo. Eh, la otra vez te contaba que camino mucho, bueno, como caminas vos en tu paisaje, y en un momento me encontré caminando en el paisaje, no siempre a la misma hora porque depende de la estación, pero sí caminando frente a la misma situación. O sea, siempre camino cuando el sol todavía no terminó de bajar y vuelvo casi de noche. Me empecé a dar cuenta que lo estaba haciendo sin darme cuenta, de ir en ese mismo, en esa misma, a vivir esa misma experiencia cada vez que salía. Y me empecé a dar cuenta que, o empecé como a intuir que en realidad esa luz es espejo de alguna emoción mía. Por esa razón salgo en ese momento y no salgo en otro. Y yo creo que también me gusta pensar, ¿no? Que las emociones tienen color, que las emociones tienen forma, tienen texturas, tienen marcas. Y cuando vemos algo, algún objeto que nos... y con ese objeto tenemos una atracción muy fuerte. Creo que ese espejo tiene o responde a esas cualidades de nuestras emociones. Y esos espejos y esos objetos, esos materiales funcionan como espejo de uno mismo, ¿no? Y por eso a veces los elegimos. Me gusta pensarlo así, porque si no, no hay mucha respuesta del por qué elegimos un material o un objeto para después llevarlo a nuestro taller y a veces está ahí meses y no sabemos por qué, pero convive con nosotros, ¿no? Yo creo que algo de esa, digamos, de esa analogía con nuestras emociones están puestas en esos materiales. Y bueno, hasta tratar de comprender un poco de qué se trata esa relación con ese elemento, ¿no? Totalmente, Y creo que con la luz pasa lo mismo, con el paisaje, con el espacio, con el transitar. Creo que nada de esto es así, es casualidad, ¿no? totalmente. Igual muchas veces entender que eso lleva un poco
de un proceso interno, ¿no? Que no se sabe muy bien cómo se sucede, por lo menos en mí, no se sabe muy bien cómo se sucede, pero va decantando y llega un momento que baja, ¿no? Que se acciona. Yo muchas veces soy bastante Sí. impulsivo en ese aspecto y bueno, particularmente pasó cuando viniste a hacer la residencia, que estabas haciendo una obra tras otra y que yo estaba ahí, tipo, a ver, Daniel, pará, no puede ser que haga 50 horas y yo esté acá sin hacer nada todavía. Y No, eran movimientos más que nada, ¿no? Después vimos que algo de eso podía quedar como para contar algo, pero eh, fueron más que nada movimientos en relación al paisaje, ¿no? Modos de ujú, conectarme con el agua, con el barro, bueno, con todo lo que hay ahí, ¿no es cierto? Con los juncos, eh, con, con la luz que hay de Villa Soriano, y después también cuando caminamos y fuimos un poquito más lejos que estaba el campo, era el campo mío, o sea, digo el campo mío, digo, te compraste un campo. el campo que yo no tengo campo, no tengo campo. Pero es un modo hermoso de pensar que en realidad el dueño de esos campos es quien lo transita y quien lo vive realmente, ¿no? Yo me considero que, por decirlo de algún modo, soy el dueño de todo el paisaje que camino y no tiene nada que ver eh, con lo material, ¿no? Pero si yo estoy ahí y lo estoy disfrutando y, y nada, me lo apropio y me lo llevo conmigo, ese campo va a estar siempre conmigo y puedo llegar a tener todos los campos y todos los ríos que quiera, ¿no? Está buenísimo eso, ¿eh? Está buenísimo. Y es bueno, en algún punto es un sentido de pertenencia, ¿no? Sentido Sí, y también es como sentirte parte, sentirnos parte de esto, ¿no? Y sea donde sea. A mí me gustaría sí, invitar a la gente que está ahí, que si sí, quieren ir tirando algunas preguntas, la voy a ir anotando y como nos ayuda también como buenísimo. eh, para ir encontrando algún hilo. Si los que quieran están invitados, ¿no? A ir tirando. Sería bárbaro. Sí, sí, a mí me cuesta mucho, no veo Yo te voy aparte bien diciendo, yo te voy diciendo. lo que están escribiendo, por eso no puedo, no puedo ir leyendo, la verdad que no puedo hacer las dos Yo te voy cosas. diciendo, acá estoy mostrando algunas imágenes, esto es con Diana y Daniel. Con Diana tuvimos, bueno, tuvimos el Hermoso. privilegio de que venga Diana para acá, que nos Oh, acompañe, nos metimos en las islas, en el medio de la naturaleza. Eh, fue increíble, fue eso, increíble. fue una experiencia realmente salvaje en algún punto, ¿no? Verla a Diana, bueno, en su actitud. Diana iba adelante, nosotros estábamos con Daniel, ay, uy, las víboras, no sé qué, Diana, no, vamos, vamos. Increíble. Diana es naturaleza, ¿viste? Bueno, Diana vivió mucho tiempo en el Tigre, eh, entonces conoce bien el río, conoce bien la naturaleza, y bueno, y tiene coraje aparte, ¿viste? Corajuda se metía, pero además de haber vivido también el río, ella conoce. Y además para nosotros fue una experiencia tan hermosa tenerla allá, tan hermosa. Totalmente, ¿no? Y ahí estás trabajando vos, Andresito. Sí, ahí, acá en realidad puse todas cosas, todas fotos con vos, ahí trabajando, experimentando con la tierra, tocando el barro. Cuando empezaste a Sí, hacer sí, estas cosas caladas en la tierra. sí. Sí, y hay trabajos también eh, que se van como continuando, ¿no? Digo, yo acá en Sierras Vallas he trabajado con piedras y a esas piedras extraídas de una cantera le he tallado la palabra Ujú. paisaje, ¿no? Un poco haciendo referencia a ese vestigio, a ese grito, a lo que queda del paisaje, ¿no? Y esa obra la he llevado a diferentes lados de diferentes modos. Y ahí
en el río, bueno, calé la palabra paisaje, digamos, en la orilla del río, y bueno, y dejé que la marea escriba la palabra paisaje con el agua del río, ¿no? Y que en algún punto también eh, se la lleve. Bueno, y esa palabra va tomando diferentes sentidos, se va este, acoplando, se va amigando en función del paisaje que transita, ¿no? También en otro lado, en una residencia que hicimos en Isidoro, donde está Sonia Gómez, que también fue amiga mía, bueno, la tuvimos también en el grupo con Diana. Eh, Hice calé esa palabra en una cantera para llenarla de piedras. Resulta que encontré muchísima basura en ese lugar y bueno, esa palabra se llenó ¿no es cierto? Decidí rellenarla con basura, ¿no? Y ahí también un poquito la idea fue cuestionar esta idea de... Hola, hola. Hola, hola. No sé si sigo yo o se... Ahí, creo que volviste, sí. Se cortó por un momento. de trata. No, no, siempre para cerrar eso era, es que también hay obras que van cambiando de rumbo en la medida que van sucediendo hallazgos de otros materiales, ¿no? Y bueno, entonces el tema era ese, ¿no? También cuestionar la idea del paisaje cuando tiramos basura, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, bueno, y ahí en Uruguay calé esa palabra sobre la orilla del río. Ahí va, acá, ahí se... Bueno, ahora justo estoy yo y no, y hay muchas letras, no sé si se ve bien. Bueno, van apareciendo algunas preguntas y algunos comentarios acá. Sí, Voy a leer. Ángela, beso. Dice, quizás estaría bueno que cuenten el nombre del proyecto para la gente que recién se unió. Bueno, Apuntes para un paisaje en común, un proyecto que estamos llevando adelante con Daniel. Eh, dice Ángela de nuevo, dice, lo que quiero preguntarte a mí sobre esa arte y cine. Eh, arte y cine. Para mí no hay, no lo puedo lograr como separar. Llega un momento que lo veo más como como para hacer cine, como es como casi mi forma de hablar, ya hoy en día es como automático, no tengo que pensarlo, ¿no? Es como lo que sale. Lo otro sí, me esfuerzo un poco más en lo que son las artes visuales y me identifico quizá en el fondo, me identifico más con esa cuestión del estar solo, ¿no? El cine es todo lo opuesto en algún punto, el cine es estar en equipo, estar acompañado, estar contenido, ¿no? Una creación colectiva y muchas veces el trabajo en las artes visuales, muchas veces y más en estos grandes territorios, ¿no? Es solitario, ¿no? Es una cuestión que se hace solos perdidos en ese paisaje. Ahí tengo un poco estoy pasando las fotos de acá de lo que fue la experiencia de Villa Soriano. Yo no controlé, sí. mirá, te hicieron un comentario en relación, dice, lindo recuerdo de cuando cementaste el poemario de Cemento Insurgente. Ah, sí, sí. Sí, no sé quién Sí, es será. periferia no Entonces, hacerlo. Preferiría no hacerlo. ajá, ajá. Sí, sí, bueno, fue una obra también que la hicimos con la gente y la acción fue cementar objetos personales, ¿no? La gente llevaba objetos y los cementábamos. Eso viene en relación, digamos, a este pueblo que Tengo fotos de eso. cuando yo era chico, digamos, las chimeneas de la fábrica se tiraban ceniza por todos lados y eso con la humedad generaba
cascarones de cemento en todo el pueblo. Yo me crié, digamos, casi con cemento y capas de cemento por todos lados, ¿no? Y eso venía en referencia, digamos, a un rótulo impuesto en esta comunidad como la ciudad del cemento, la capital del cemento, y yo reacciono frente a todos los rótulos, ¿no? Y ese rótulo de solamente que todos pensemos en relación al cemento, creo que como comunidad nos hizo mucho daño. Y hace unos años empieza de vuelta en esta comunidad, en este partido, a hablarse de la ciudad del cemento, y bueno, recordé esa experiencia de la infancia y aparecieron todos estos objetos cementados, ¿no? Y lo hicimos con la gente, ¿no? La gente llevaba sus objetos y los cementaba. Y después a través de un audio contaban por qué razón habían cementado el objeto que habían llevado. Eso también tiene que ver un poquito en relación a lo que hablabas vos, que es el paisaje, ¿no? Y el paisaje también es toda esa experiencia, ¿no? Hay un paisaje que aparece en la memoria como en capas, ¿no? Y esto un poquito tiene que ver con eso. Bueno, y capaz que ya que estamos hablando y que estamos viendo las fotos de estos objetos cementados que formó parte de la muestra que hicimos allá en La Barría, en el Centro Cultural San José, que pueden, bueno, ahí les estoy mostrando lo que fue esta sala compartida. Eran 3 salas, una sala de Daniel, una sala para mí, y esta, bueno, fue la sala compartida, la que estaban esos objetos, si mal no entiendo, ¿no? Esos objetos que estaba Sí, hablando claro, recién. sí, Eh, sí, exacto. y bueno, y estaba esta obra también con las bolsas de cemento. Claro, bolsas de cal y cemento ya Ujú. vacías. Sí, en relación, es un poquito esta idea utópica de recuperar el paisaje a través de, ¿no es cierto?, usando bolsas del material que lo hizo desaparecer, ¿no? Un poquito esta cosa bastante irónica o, o del deseo utópico, ¿no? Ujú. Mostrá por ahí también las telas, Ahí va. Andrés, tuyas, Bueno, que fue muy lindo ese trabajo, si podés contar sobre sí. eso también, que es muy Bueno, lindo ese. en esta sala una de las primeras cosas con la que trabajé fue con estas telas, que las puse en diferentes canteras, ¿no? Para hacer como que el paisaje se impregnara. Me interesaba no trabajar la representación del paisaje, no trabajar una imagen, ¿no? Representativa del paisaje, sino eh, tras- llevar una porción del paisaje, un recorte del paisaje a la sala. Y bueno, y hacía tiempo que venía explorando esta cuestión de instalar diferentes tipos de telas en diferentes situaciones en relación al paisaje. Acá en Uruguay había experimentado en el río, sobre el río, en humedales, empezaron a pasar ciertas cosas y bueno, y ahí en Sierras Bayas lo que hice fue ponerla en 2 canteras de arcillas diferentes y bueno, un poco el paisaje se expresó o se impregnó dentro de esas telas, ¿no? Hermosísimo, un trabajo muy lindo. Sí que creo que en general toda la muestra, la intención fue llevar de un modo o de otro una porción del paisaje adentro eh, de esta sala de exhibición, ¿no? Sí, ahora fue muy, muy Bueno, ahí bello. estoy mostrando el texto de Baldío, que es tu muestra, si querés tu sala, si querés hablar de eso, para contar un poquito sobre eso, cómo fue que... Sí, bueno, esta también fue una obra que tiene las características muy similares a la que yo contaba recién sobre los objetos dejada con la gente. Eh, Fue una obra, no sé si tenés la foto por ahí donde aparece la obra Sí. en sí. Es una sala donde bueno, se llenó de tierra de los terraplenes, de los destapes de las canteras. Bueno, toda la sala, digamos, estaba cubierta de esa tierra y la obra se llamó Baldío. El baldío tiene que ver con ese espacio, con ese territorio de libertad, ¿no? Que experimentamos todos los chicos cuando
cuando somos niños, ¿no? El baldío es ese lugar no es de nadie aparentemente y es de todos, ¿no? En el baldío de chicos nosotros enterrábamos nuestras mascotas, plantábamos semillas, es el lugar de acción y bueno, entonces la invitación que hice a la gente es que las personas puedan enterrar o semienterrar cualquier objeto, digamos, que le resulte significativo y pensar por qué razón enterrarían determinado objeto. Fue una obra ritual, digamos, ¿no? Donde las personas entraban y ya sabiendo de qué trataba, también el recorrido y las huellas que se iban generando en ese espacio eran unas huellas que tenían que ver con el otro, ¿no? Tenían que ver con saber y ser consciente que uno podía estar pisando algún objeto enterrado o semienterrado, y era un tránsito en el cual contaba el otro, todo el tiempo contaba. Y uno descubría por ahí esos objetos sabiendo de que por alguna razón alguien los había enterrado. Y bueno, y que sea la tierra de un terraplén también para mí fue importante, ¿no? Es como parte de nuestro lugar. Totalmente. Amigo, quedan 48 segundos para que se corte esto, así que si te parece, finalizamos y abrimos otro y le damos un ratito más, porque me gustaría hablar de intemperie y un poquito más sobre lo que hicimos acá en Villa Soriano, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, Sí. finalizamos y volvemos a reiniciar acá. Ahí estamos, Andrés, Perfecto. Estamos de nuevo. para saludar a la Bueno, gente. entonces, está el Gus ahí, se sumó al Oh, el el Gus, grande, también formó parte del sí, equipo de la clínica con Diana, un gran abrazo, Gus. Gustavo, un abrazo, hermano. Bueno, Este, se va sumando la gente de nuevo, muchas gracias por estar acá escuchándonos, hablar un poco. Y bueno, si quieren ir poniendo algunas preguntas, abajo hay en la parte al lado de comentar, hay un signo de interrogación. Si lo apretan, si lo apretan ahí, pueden ir poniendo las preguntas y las vamos respondiendo. Básicamente nada, me gustaría mostrar Intemperie, que también lo compartí ahí sí, en las imágenes durante esta semana, ahí en el Instagram del laboratorio. Eh, no sé si te quedó algo más, Dani, por hablar no, de... no, no, para nada, no, está perfecto. Buenísimo, entonces le voy a mostrar estas imágenes, que fue la obra que hice yo allá en la sala que me tocó ahí en Olavarría, que bueno, básicamente me quedé impactado por el tamaño de las piedras. Yo estoy desde niño coleccionador de piedras, fanático por andar ahí al lado, junto al río y siempre coleccionando piedras, siempre como una de las preguntas que me hacía es, bueno, ¿cuánto tiempo hará que esta piedra anda acá, ¿no? Siempre desde muy chiquito, sin tener como conciencia de qué era lo que me estaba preguntando, estaba planteada esta cuestión de la temporalidad, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo hace que esta piedra está acá, en el río, ¿no? En el lecho de este río? Y siempre hubo un ponerme en relación y compararme, ¿no? A la durabilidad de la piedra, ¿no? Siempre como un sentido de efímero, siempre teniendo como la conciencia, pese a que era un niño, a la conciencia de una fragilidad en la existencia, ¿no? De una fragilidad en la idea del tiempo, ¿no? Del paso, de la inmensidad del tiempo, ¿no? Entonces, cuando fui allá a Sierras Bayas, una de las cosas que más me impactó fue el tamaño de esas piedras, ¿no? El tamaño y enseguida empecé a pensar, bueno, cómo contraponer estas diferentes
temporalidades, por llamarlo de alguna forma, y fue ahí que surgió la idea esta de hacerle algunos apliques de barro, ¿no? A las piedras, y a medida que iba pasando el tiempo, este barro se iba secando y se iba requebrajando y se iba desarmando. Entonces, y al ponerlo en la sala, en una sala en relación, distribuida en relación a las personas que transitaban este lugar, hay sí o sí un transitar por este lugar, este espacio creado, ¿no? Y también la idea del traer afuera hacia adentro, ¿no? Que eso siempre está atravesado en nuestro trabajo. Y fue por eso un poco que tomé la decisión de iluminarlo con luz natural. Entonces, la luz natural iba cambiando, el sol iba entrando y la experiencia de atravesar ese lugar se iba modificando según en el horario en el que entrabas atravesabas ese espacio, ¿no? Ahí está toda la sala. Y fue mi primera instalación en un espacio tan grande. Es decir, fue toda una experiencia y también me animé porque lo hice con vos, si no, si lo tuviera tenido Ah, que hacer solo no me animaba. no, Porque vos dijiste, no, traemos un camión de tierra y lo ponemos acá y bueno, si vos traes un camión de tierra, yo traigo uno de piedra, dale, vamos. Y bueno, fue un poco claro, en ese no, no. impulso que surgió. Y, y las cosas Eh, que pasan que son así como muy interesantes, que es como redescubrir el paisaje que la gente transita todo el tiempo, ¿no? Porque la gente miraba esas piedras como si fueran un nuevo paisaje, en realidad es el paisaje que todo el tiempo está transitando. Entonces, ese devolver a la gente el paisaje propio desde una obra me parece que está buenísimo. Y también aparte hay un tema que no me quiero olvidar de tanta gente por ahí que nos ha ayudado y que ha colaborado, ¿no? Una Caro Lavarría, Tincho, Yami, bueno, Manu, mi amigo Federico también, que nos ayudó tanto a conseguir la tierra, ujú. bueno, Agustina, Benjamín, gente el Luquitas en Uruguay, bueno, toda gente que realmente contamos con mucho apoyo y con gente que estuvo al lado nuestro, porque si no, las cosas solo realmente son muy complejas y por momentos se vuelven imposibles de hacer, ¿no? Así que bueno, Claro. quería acordarme de todos ellos y seguro gente que me debo estar olvidando ahora también. Y sí, porque está un poco volviendo al inicio, ¿no? Que es parte de la comunidad, ¿no? Es parte de lo que somos y trabajamos en comunidad, ¿no? Entonces esa gente son parte fundamental del trabajo y del paisaje que habitamos. Y lo vivimos de esa forma, ¿no? Lo vivimos con, Sí, con una necesidad de estar rodeados, eh, de estar en tal cual, equipo, estar bueno, en tribu. y también las instituciones, ¿no? Por acá, a través de Agustina, fue a través de la Municipalidad de acá de La Barría, allá también a través del fondo concursable, y bueno, y uno va como tejiendo nada, todo este tipo de redes para poder sostener algún proyecto, ¿no? Así que, bueno, agradecidos a todos y a todas, ¿no? Totalmente. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, hacer alguna preguntita, tirar algún saludito, algo. No sé, Dani, si vos querés decir algo más o podemos ir No, cerrando. es simplemente, bueno, agradecer, bueno, a todas las personas que nos acompañaron. Realmente no he podido ir leyendo porque no me da la vista para leer, pero agradecerles por este tiempo y agradecerte a vos, hermano, nada, por todo esto que estamos compartiendo, ¿no? Que para mí es eh, muy rico todo esto, muy hermoso. ¿Mm? Sí, igual, 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 amigo. La verdad que un placer, bueno, poder continuar trabajando contigo, descubriéndome a medida que vamos avanzando. Y, y bueno, ahí Guillermo dice que nos agradece nuestra mirada y generosidad. Y bueno, y No, ya aprovecho y enlazo ahí, Guille, gracias. para agradecerles a ustedes también el espacio
que está buenísimo lo que están haciendo, es fundamental poder tener la generosidad también, ¿no? De abrir, abrir sus Instagram, su vidriera ahí y su espacio para que mostrar lo que hacemos, que es fundamental. Creemos en la comunidad, creemos en el intercambio, así que muchísimas gracias, estamos alineados. No, Ha sido una experiencia súper linda estar esta semana ahí compartiendo y pensando cómo estar a la altura, ¿no? de todo el trabajo que viene desarrollando el laboratorio. Eh, Así que, bueno, mucho agradecimiento. Y bueno, gracias. hasta la próxima. Y Bueno, suerte. Y nos vemos en breve. bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias. Bueno, amigo, abrazo Andresito, enorme y bueno, cerramos por acá y si ahí estamos. quieren, en algún momento seguimos, seguramente la presentación del libro, cuando el libro quede terminado, que es en breve, es en algún par de meses, ese Ya. libro va a estar ahí, van a ser pocas copias, eh, así que bueno, capaz que podemos hacer otra presentación por acá, no sé, en fin, tenemos ¿Cómo que ver no? cómo vamos a comunicar y cómo vamos a mostrar ese proceso de ese trabajo también. Muchísimas gracias No, y nos vemos en breve. Abrazo grande. muchas gracias a todos. Hasta luego.